que es la clase número 8, vamos a seguir viendo el tema de la proyección de la demanda. Recuerden que la semana pasada vimos proyección de demanda, ¿de qué estilo? ¿Se acuerdan? ¿De qué estilo eran? Nombramos dos tipos de proyección. ¿Alguien se acuerda? ¿Esos pronósticos? Sí. ¿Los cualitativos, los cuantitativos? Ok. Y vimos, ¿se acuerdan que vimos de los cualitativos? Vimos algunos ejemplos. ¿Y cuáles son las características principales de los cualitativos? ¿Alguien se acuerda de eso? De los cualitativos. ¿Se requieren con números, no? ¿O no? ¿Necesitaba datos numéricos? ¿Fue con el ejemplo que vimos? ¿Mm? Sí. Los cualitativos, recuerden que eran encuestas, eran... Ya, no. No, Los ¿cierto? cuantitativos eran los que Los necesitaban. cuantitativos eran los que requerían números, ¿ya? Y los cualitativos era más que nada opinión de expertos, que ustedes hicieron ahí, investigaron y expusieron, ¿se acuerdan? El método Delphi, ¿ya? Hicimos varios métodos ahí de métodos cualitativos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver, vamos a graficar, porque ya vamos a ocupar números, para ver estos métodos que son cuantitativos. Y ahí vamos a hacer proyección con Excel. ¿Recuerden qué es lo que era una proyección? Una predicción. Una predicción, ¿cierto? Una predicción a futuro, de lo que podría pasar a futuro en base a datos numéricos. Eso es lo que deben tener claro, que estas proyecciones ya lo hacemos con datos numéricos, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, que era solamente con datos, pero con experiencias. ¿Ya? No tengo datos numéricos tan tangibles, tengo más que nada experiencias, encuesta, preguntar al cliente, entonces era más sin datos duros. En este caso, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a aprender a calcular o proyectar cuánto es lo que yo debiese vender o cuánto es lo que yo debiese fabricar. ¿En base a qué? A datos numéricos. Vamos a ver algunos, como son el promedio, el método lineal, el método logarítmico, ya vamos a ver uno también, vamos a ver, sí, esos tres más que nada vamos a ver, y a uno exponencial también que vamos a ver también en Excel, pero como digo, no se asusten por las palabras, vamos a ver cómo se grafica esto en Excel para poder predecir cuánto es lo que debo fabricar y cuánto es lo que yo debería vender, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, cada vez que uno generemos unas gráficas, vamos a también a graficar líneas de tendencias. Entonces, estas líneas de tendencias, ¿qué es lo que son? Son más que nada cómo se ajusta gráficamente un cierto número a futuro. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esto, cuando generemos esta línea de tendencia, vamos a poder ver si esto va en aumento, va en disminución, se eleva exponencialmente, vamos a ver gráficamente cómo se podría proyectar. Más o menos, esa es la idea de una línea de tendencia. Si pueden ver acá, tengo unos puntos graficados en el espacio. Acá estoy en un eje mostrando años, en el otro eje podrían ser cantidades, y tengo diferentes puntos. Y si uno grafica visualmente una línea entre medio de estos puntos, pueden darse cuenta que sigue una tendencia en alza. Entonces, cuando uno genera esta línea de tendencia, visualmente uno ya puede visualizar ¿cómo va esto? Esto ya sabemos ya que va subiendo. Podría ser una línea de tendencia ascendente o descendente. ¿Ya? Entonces, cuando ocupamos esto, estas líneas de tendencia, o estas proyecciones que son lineales, se dan cuenta que todos los puntos están muy cercanos a la línea de tendencia. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, si yo tuviera puntos muy dispersos o estacionarios, una proyección lineal no serviría. Entonces, hay diferentes formas de proyectar. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Veamos este otro ejemplo. Acá tengo una línea de tendencia. Imagínense si yo, en este caso, que tengo todos esos puntos, que son datos, son números,
son variables que voy teniendo. Entonces, si yo estos puntos, yo hiciera una proyección como la otra, una lineal, por ejemplo, sería un poco más complejo de proyectar. Pero se dan cuenta que acá tengo una línea, la línea roja es la línea de tendencia, cómo se va proyectando. Entonces, ¿se acuerdan cuando partió todo esto, este tema del COVID y decían que eh, los contagios iban a ser exponenciales? Están siguiendo una curva como esta. Entonces, que partían de a poco, ¡pum!, y se elevaban. Entonces, esa es la línea. Esto es lo que uno vamos a ir graficando, aprender a graficar estas curvas, estas proyecciones. ¿Ya? No sé si se entiende ahora la idea. Con el ejemplo en Excel, la queda un poco más claro. Ojo que esto, lo que vamos a ver el día de hoy, vienen dos clases seguidas. Una que la próxima semana van a hacer un trabajo grupal, ocupando esta información que veamos el día de hoy. Y después la subsiguiente viene un trabajo individual, ¿ya? Ocupando también estos gráficos. Así que presten mucha atención, hagan los ejercicios del día de hoy. Yo ya les subí al aula un Excel para que lo puedan descargar y vamos a hacer los ejercicios en Excel que están propuestos ahí. Y ahí lo voy a ir explicando. ¿Okay? Así que descarguen el Excel, entran al aula, descarguen su Excel y vamos a trabajar. Ya chicos, entonces, la idea, como te estaba comentando, que nosotros podamos predecir, recuerda que vamos a proyectar, es una predicción que vamos a hacer de cuánto debe fabricar para los días 14, 15 y 16. Porque yo tengo datos hasta el día 13. Entonces, de un producto cualquiera, tengo esta cantidad de piezas fabricadas en estos días. Entonces, yo debo predecir cuánto debo fabricar en estos días. Entonces, para ello, vamos a ocupar o vamos a graficar estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar entre los días y las cantidades hasta el día 13. Lo selecciono y me voy luego a insertar. Y en insertar vamos a ir a la opción donde dice insertar gráfico de dispersión. Ahí lo estoy apuntando. Insertar gráfico de dispersión. Entramos y voy a seleccionar uno que me permita ver líneas y puntos. ¿Ya? Si seleccionan otro, van a ver puros puntos. Se dan cuenta que tengo diferentes opciones. Está más suavizada. ¿Ya? Voy a escoger la que está acá con líneas rectas y marcadores. Entonces, al graficar visualmente, ustedes, ¿qué dicen? ¿Cómo va esta tendencia? ¿Va en alza? ¿Se mantiene? ¿O va en caída? ¿Va en pendiente negativa, positiva? Va en Visualmente. alza. Va en alza, ¿cierto? Mentalmente la estamos viendo en alza, ¿cierto? Entonces, Excel nos permite graficar esta línea de tendencia. ¿Cómo lo hacemos? Selecciono la línea graficada, no el gráfico, no de atrás. La línea, la selecciono, botón derecho, y se dan cuenta que acá me aparece un menú que dice agregar línea de tendencia. Y al momento de agregar línea de tendencia, miren que apareció una línea punteada entre medio. ¿La logran ver? ¿Sí? Entonces, en el costado derecho tengo diferentes formas de generar esta línea de tendencia, que puede ser exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial y media móvil. Entonces, tengo diferentes formas de poder graficar esta. Entonces, vamos a partir con la lineal. Después, más ratito, les voy a ver que pueden investigar, que pueden buscar cuándo ocupo la exponencial, cuándo ocupo la logarítmica, deben saber cuándo puedo ocupar una u otra. Aquí voy a ir mostrando algunas información importante de cuándo se podría ocupar. Entonces, acá abajo, ya que seleccionamos la tendencia lineal, que me marcó una línea punteada azul, voy a bajar y voy a activar estas dos cuadros de texto, estos cuadros de selección.
que es presentar ecuación en el gráfico. Voy a pincharla. Se da cuenta que ya me aparecen unos datos. Y voy a pinchar también donde dice presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Y le explico, la voy a mover un poco para que la puedan ver. Entonces activé esas dos opciones. De nuevo, si quieren, activé la opción representar ecuación en el gráfico y presentar el valor R cuadrado. Y me entrega esta información. La voy a agrandar un poco para que la puedan ver. ¿Qué significa esto? Este valor I, y me está apareciendo un número multiplicado por una variable X más un dato. ¿A qué se le viene a la memoria este tipo de ecuación? ¿Alguien se acuerda de? Funciones. ¿Ah? Funciones. Una función. ¿De qué estilo? ¿Qué estamos calculando con esto? Mm, ahí vi yo. Ya, aquí se asemeja a esta ecuación que la vieron en matemáticas. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta? Eso era. Ya, la ecuación de la recta lo que está representando este valor. Y de la ecuación de la recta, veamos, a ver, vamos a ver si se acuerdan de matemáticas. ¿Qué significa este número ahí, esta constante en la ecuación de la recta? ¿Qué significa ese valor constante al final? ¿Quién se acuerda? Matemática, matemática 1. ¿Nadie? Por el chat, ¿me escriben? Ya, No, bro, ya no me acuerdo. ¿no se acuerdan? Ya, o sea, este valor, aquí presten atención chicos, para que no se lo olvide. Este valor que dice 132,58 es el intercepto. ¿Qué significa eso? Es el valor que va a interceptar con el eje Y. Si usted esta línea la proyecta hacia abajo, va a interceptar con 132,58. Entonces, siempre el valor constante que aparece acá es el intercepto con el eje Y. ¿Se da cuenta? Si yo esta línea punteada la sigo, voy a llegar a un punto que va a interceptar con 132,58. ¿Ya? Intercepto. El valor que está acá, el 3,5769, es la pendiente. ¿Se acuerdan la pendiente, la tangente? Cuando uno calcula la tangente de algo, que era el cateto, el opuesto partido, el adyacente, lo da un valor. Ahí está el valor, la tangente de la pendiente. Y el X vendría siendo mi valor que se va moviendo en la coordenada o en el eje X. Eso es lo que es la ecuación de la recta. No se lo olvide. Entonces, con esta formulita, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos calcular el valor o el día 14, el día 15. Entonces, en esta variable X, ¿qué voy a poner? El número 14, el día 15, el día 16, etc. Entonces, yo de esta forma voy proyectando mi valor I, recuerden que aquí tengo el valor I, que voy subiendo o bajando de acuerdo a la pendiente que tengo acá. Eso es lo que estamos calculando. ¿Ya? Y el R cuadrado significa el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir esto? Estos valores se van a mover entre 0 y 1. Entre 0 y 1 van a ir moviéndose este valor. Entre más cercano al 1, mis datos calculados o proyectados van a estar más cercanos a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Este 93,18, si usted, bueno, 0,93,18 lo multiplican por 100, ¿cuánto me daría? 0,93,18 multiplicado por 100, ¿cuánto es? 0,93,18 multiplicado por 100, ¿cuánto es? 93. 93, ¿cierto? 93,18. 93,18% de probabilidad que mi dato proyectado sea correcto. Eso es lo que está diciendo. Entonces tengo un 93% de probabilidad que mi dato esté acertado en mi proyección. Por eso, entre más cercano al 1, o sea, si 1 multiplicado por 100 es 100, ¿cierto? Estoy acercándome al 100% de acertar en mi pronóstico.
Por el contrario, si yo tuviera un 0,1, por ejemplo, sería un 10% de probabilidad de que mis datos acierten. O sea que tengo mucho margen de error. ¿Se entendió la idea? Sí, profesor, ¿en qué se basa eso? ¿En qué cosa? En que cómo el gráfico sabe que va a ser 93% seguro de los datos. Ah, porque acá, como le había comentado en el PowerPoint, estos datos, entre más cercanos a la línea de tendencia, es lo que se está proyectando. ¿Ya? Si estos datos estuvieran muy dispersos, por ejemplo, este 144, lo voy a modificar, por ejemplo, a 300. ¿Sí? Y mire cómo me bajó el R cuadrado. No, caleta. Entonces, se dan cuenta que para esta forma, si yo voy cambiando, por ejemplo, de nuevo, este la voy a poner 300, ¿no? O 400. Mire mi R cuadrado lo que pasó. Entonces, aquí lo que está haciendo es que mi índice de correlación se está alejando. Entonces, calcular, si yo tuviera una gráfica como esta y lo hago con proyección lineal, mis datos proyectados no van a ser correctos. Tendría que ocupar otra forma de proyectar. Ya la lineal no me serviría. Pero si tengo datos muy cercanos a mi línea de tendencia y mi R cuadrado está muy cercano al 1, ¿ya? Estoy diciendo que mis datos proyectados tienen mayor probabilidad de acertar. De lo contrario, no. ¿Ya? Y vean en su Excel también, si lo tiran para el lado, yo les dejé una tablita, que es los índices de correlación. Entonces, aquí me está diciendo, entre 0,96 y 1, hay un índice de correlación que es perfecta. Entonces, que tengo muchas probabilidades de que mis datos sean ciertos. Se consideran eh, datos viables o fiables desde 0,5 hacia arriba. Desde 0,5 hacia abajo, si mis datos son de esos números hacia abajo, no ocupo esta proyección lineal, porque mis datos de acertar serían totalmente dispersos. ¿Ya? No voy a tener un índice de correlación cercano al 1, va a estar muy disperso. Entonces, yo no ocuparía una proyección lineal si tuviese valores de 0,5 hacia abajo. De 0,50 y tanto hacia arriba, perfecto. Y ahí más cercano al 1, obviamente mi probabilidad de acertar va a ser mucho mayor. ¿Ok? Entonces, acá planteé dos ecuaciones. Una para ver el R cuadrado y la otra, la pendiente, la ecuación de la recta. ¿Cómo proyectamos? Atento acá. Entonces, yo me voy a poner acá en el número o en el día 14 y voy a proyectar cuánto debiese fabricar ese día. ¿Cómo se hace? Voy a escribir la misma fórmula que me está mostrando la ecuación. Es igual 3,5 769 multiplicado, ¿qué es lo que era el X? ¿Te acuerdan? ¿El día dijo? El día. Entonces voy a multiplicar por el día, pinché al lado, más el intercepto, 132,58, enter. Entonces me está diciendo que para ese día, voy a poner el número redondo, tendría que fabricar 183 productos. Veamos el día 15. Voy a tomar y voy a arrastrar. El día 15 dice fabricar 186 y el día 16 190. Entonces vamos en alza, estamos siguiendo esta misma tendencia. ¿Sí? Veamos. Acá yo tengo graficado hasta el día 13. Tiremos hacia abajo y planifiquemos o veamos cómo queda esta línea de tendencia hasta el día 16. Y se da cuenta que ahí ya mantiene una línea recta porque estoy siguiendo la misma pendiente. ¿Ya? Y esa sería la forma de poder proyectar, hacer una proyección, pero ocupando una forma lineal, ¿ya? Porque los datos están muy cercanos a mis datos y mi R cuadrado está cercano más encima al 1. ¿Ya? Como le dije, si yo tuviera datos muy dispersos y mi R cuadrado, imagínense, aquí tengo 0,06. ¿Qué decía esto? Imagínense, es nula probabilidad de acertar o que mis datos estén fiables al final
al final del día 14, no lo ocuparía. ¿Ya? ¿Pudieron hacer este ejercicio? Profesor, yo quedé en la multiplicación, quedé como 3.5769 Ya, por B21, que es el día, ¿o no? Día sí, que es el 14. día, Nada, eso me faltaba más. más Más, el intercepto. Más el más. intercepto. mm, Los 132,58. Después, enter. Enter. O hemos encontrado un error en la escritura de la fórmula y hemos tenido que corregirla. A ver. No, me dio un Veamos, número gigante. veamos si quiere compartir pantalla. Entonces dijimos que en este caso vamos a ver el tema de los envases, vamos a proyectar bajo tres métodos: promedio, lineal y logarítmica. Entonces dijimos que en este, con el promedio vamos a hacer, es igual, promedio, abro paréntesis, ¿y qué voy a seleccionar? Todos los datos de ese mes del año 2015 hasta el año 2020. Lo selecciono, cierro paréntesis, enter. Entonces acá me está diciendo que para enero del año 2021, bajo el método del promedio, tendría que fabricar 12.224 envases de detergentes. ¿Okay? Todavía, como le digo, no lo sé si esto está cercano a la realidad o no. Todavía no lo sé, todavía no lo descubro. ¿Ya? Voy a ponerme en la esquina inferior derecha y voy a arrastrar para tener todos mis datos de proyección por cada uno de los meses de acuerdo a este promedio lineal. ¿Okay? Eso es lo primero. ¿Ya? Ahí ustedes me dicen si lo tienen hasta ahí. Sí, profe. Vale. Entonces, el lineal, ¿cómo tendríamos que hacerlo de acuerdo a la explicación anterior? ¿Cómo haríamos el método lineal? ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan lo que hicimos anteriormente? Habría que graficar. Graficar, graficar. Paso número 1, graficar. ¿Qué vamos a graficar? Todos los datos de ese mes de enero. ¿Ya? Entonces voy a seleccionar, insertar un gráfico de dispersión de líneas y puntos. ¿Ya? Dispersión, líneas rectas y marcadores. Entonces, estamos graficando. Voy a moverlo un poquito más abajo. Entonces aquí estoy. Ya tengo mi línea y ahora hay que agregar la línea de tendencia. ¿Cómo se hacía eso? Se seleccionaba los datos del gráfico, botón derecho. Profe, ¿Y espere. ¿Cuál apretó? cuál? Para seleccionar los datos, O para hacer el sea, ¿qué gráfico. gráfico utilizó? Ah, no, solo no, de dispersión, este que está acá. De dispersión El... y de dispersión con líneas rectas y marcadores. Ah, ya, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí, es que apreté el que habíamos ocupado anterior y me salía toda otra cosa. Aquí, ya. Tiene que, de dispersión. Entonces, seleccionamos la línea que nos graficó, botón derecho, y vamos a poner agregar línea de tendencia. Entonces aquí vean la línea de tendencia que me está arrojando bajo este método lineal. Recuerden que vamos a hacer el método lineal. Método lineal. Y vamos a activar nuestras ecuaciones. Representar la ecuación en el gráfico y siempre presentar el valor de R cuadrado. ¿Qué me pueden decir ahora de estos datos? ¿Cuánto es mi R cuadrado? Bastante inexacto. Bastante inexacto. De acuerdo al índice de correlación, si van a la tabla anterior, índice de No, correlación, sirve. estamos casi nulos, ¿cierto? Nulo estoy. Mm. Mis datos de correlación bajo este método lineal sería muy poco eficiente hacerlo, porque no voy a acertar, ¿ya? Lo vamos a hacer igual.
¿ya? Para que lo veamos. Ya le voy a enseñar otro método. Entonces, ¿cómo había que hacerlo? Escribir la ecuación, ¿cierto? Es igual 75, no punto, 625 multiplicado. ¿Qué valor voy a escribir acá? ¿Qué valor escribo en la variable x? ¿Qué me dicen? El mes, o enero. El mes enero. ¿Quién dice algo lo contrario? ¿Otra cosa? ¿Qué escribo ahí? Porque cuando lo hicimos delante, había puesto el día. Ya el día, en este caso, ¿qué vendrían siendo? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Qué vendrían siendo? Los Ujú. años, Los Los años, años. correcto, ¿cierto? Los años. Entonces, ¿qué año sería este? Según esta tabla que tenemos, el 8, el o sea, 7. 7. 7. 7. Entonces, este valor X de la ecuación sería el año número 7. Estamos proyectando para el año número 7. ¿Se entendió eso? No, profe, de nuevo. ¿De nuevo? Ya. Entonces, dijimos que esta variable X, si ven el gráfico, la variable X, tengo los años. Año 1, que vendría siendo el año 2015. El año 2, 2016. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2020. Por ende, el 2021 vendría siendo ¿qué año? ¿O qué dato? El número 7. Entonces, recuerden que ese X son los valores que tengo en mi línea de abajo, ¿ya? Por eso en el anterior pusimos los días, 1, 2, pero acá estamos en años. Yo no podría poner 2021 o 2022. Ya tengo que poner el número de años. En este caso, el número 21 corresponde al número 7. Por eso acá en la ecuación, este valor X va a corresponder al número 7, no al año 2021. ¿Sí? Entonces, voy a escribir, es igual 75,625 por 7, más el intercepto, que es 11.959. 959. Entonces me está diciendo, bajo este método lineal, que debo fabricar para ese año, o para ese mes, disculpen, 12.488 unidades. Profe, lo podría repetir que se me cayó el internet. ¿Ya de qué parte? Desde la parte que hizo la ecuación. La De ahí ecuación. en línea. Ya. Entonces acá, la fórmula la tiene, ¿cierto? La ecuación esa. Sí, esa sí la tengo. Vale. Ok. Entonces, teniendo esta fórmula la vamos a escribir para ese mes. Escribo, es igual 75,625 multiplicado 7, porque era el año número 7, correspondiente al 2021, más el intercepto, que es 11.959. 11.959. Eso lo escribo ahí en esa mes. Enter. Y ahí me dice que tengo que fabricar 12.488 unidades. ¿Ya? Consulta. Consulta. En comparación al método del promedio, ¿qué me pueden decir? Bajo el método del promedio me están diciendo fabrica 12.224. Bajo el método de proyección lineal me está diciendo fabrica 12.488. ¿Qué me pueden decir sobre esa información que estamos viendo? Recuerden que estos son números. Los números no me dicen nada si yo no los sé interpretar. ¿Qué me estarían diciendo con esta información? Piensen un poquito. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Por último, Se piensen en supone que voz baja. deberían ser resultados similares, ¿no? Porque son bastante similares, como que se basan en como 200 y algo. Ya, Eso significa que hay uno que está siendo más exacto que el otro. ya. ¿Qué grado de correlación teníamos con el lineal? Como un 0,001, ¿no? ¿Sí Eso, bien? Sí, ese. ¿Y qué es lo que significaba ese dato entonces? como la exactitud que podía tener, ¿Y qué tan exactos son tus datos entonces con esta información? era poquísimo. ¿Cierto? Era nula. Por ende, si el otro está más bajo, mi R cuadrado, ¿cuánto tendría que ser? ¿Mayor o ¿Cómo? menor? ¿Cómo? El, si con el método lineal tengo un R cuadrado de 0,01, ¿cierto? Ujú. Estoy en 12.488. Bajo el promedio, que tengo 12.224, o sea que estoy más bajo, me estoy alejando. ¿Mi R cuadrado sería mayor o menor? No sé. Menor, pues. Menor va a ser, porque estoy cada vez más lejos del valor, Ah, ¿verdad? Sí. ¿cierto? Porque estoy más bajo, estoy más bajo. Entonces, bajo el método de promedio y bajo el método de lineal, mis datos no son exactos para poder proyectar, ¿ya? Pero lo estamos haciendo igual, porque quiero que comparen, que sepan extraer información. Recuerden, un número no sirve de nada si no lo saben eh, desarrollar o no lo saben interpretar. Me interesa que sepa interpretar datos. No que vean un número, es un número. No sirve de nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos arrastro? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien si hago eso, no? No, No, porque no está copiando estaría el bien. mismo dato. Exactamente. ¿Qué tendríamos que hacer para el siguiente? ¿Es la misma fórmula, pero con los datos de ese. Recuerden que acá lo que estamos haciendo, estamos graficando con el mes de enero, ¿cierto? Tendría que graficar con el otro mes, ¿cierto? O sea, si después con la ecuación la bajo, se da cuenta que me cambió los datos, si lo voy bajando, me están cambiando, y se me está cambiando la ecuación, ¿sí? Entonces, una opción sería graficar por cada uno de ellos. Opción número 1, se van a demorar, se van a demorar. Opción 2, para este método lineal, es ocupar una fórmula que trae Excel y que automáticamente calcula esta fórmula. ¿Cómo se hace? Es igual promedio, es pronóstico, pronóstico, ahí está. Pronóstico, se dan cuenta que a mí me aparece una opción que dice pronóstico lineal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? La pinché, dice doble clic por si acaso. Pronóstico lineal. Vamos acá donde dice insertar función. Acá en insertar función me está preguntando, dice pronóstico lineal, el valor X, o sea, el intercepto, que era 7, o sea, el número que yo iba a proyectar a futuro, o sea, el mes de febrero, año 7. Acá pongo X7. El valor conocido en I. ¿Cuál sería el valor conocido en I? Acá en conocido en I, conocido en X. ¿Qué sería lo conocido en I? Ni sería el intercepto, ¿no? El I serían los datos. Vean acá el gráfico. Ujú. Este es el I, este es el X. Este es el I, este es el X. Entonces, en el I voy a obtener todos mis datos. Todos mis datos. Y en el valor X voy a tener todos mis años. ¿Sí? Voy a aceptar esto. Aquí me quedo aquí. Yo me equivoqué. Me puse un dato equivocado. Déjeme revisar que me equivoqué. Que me equivoqué. 21, así. Porque le puse años, obvio. Ya, acá, como yo le puse los años en la ecuación, ¿cierto? Yo seleccioné los años, debo seleccionar el año, 2021, ¿ya? Y de esta forma estamos haciendo lo mismo que escribir la ecuación, ¿ya? Es lo mismo. Pero ojo con esto. Háganlo primero,
y me dicen cuando lo termine. Entonces, lo hago de nuevo. Es igual, pronóstico lineal, doble clic, función. El valor del X del año, en este caso 2021, el conocido en Y, todos mis datos conocidos en Y, y mi conocido en X son los años. A aceptar. ¿Qué pasa si yo voy a arrastrar? Mire, voy a arrastrar solamente uno. Mire lo que va a pasar. Estoy haciendo doble clic para poder editar. ¿Qué pasó ahí? Recuerden que el conocido en la variable X son los años, pero yo al momento de arrastrar se me está moviendo la fórmula. Miren, voy a seguir arrastrando. Vale, el último. Miren cómo se me movió. Ya. Para ello, voy a volver atrás. Para ello, en la función, voy a editar la función y debo dejar fijo la celda de las X. O sea, ¿cómo dejo fijo? Si yo lo dejo tal cual como estaba anteriormente, la fórmula se va moviendo. Si yo aprieto la tecla FN, F4, FN, F4, se da cuenta que me apareció un símbolo de pesos y entre medio ya la celda y peso. Eso significa que las celdas van a quedar fijas, no se van a mover. Vean ahora, miren, voy a aceptar, voy a arrastrar 1, se da cuenta que solamente se movió lo que no estaba fijo, o sea, las variables en Y. Y lo que quedó fijo fueron el encabezado. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de poder fijar datos. Se dan cuenta que se está moviendo solamente las Y y las X permanecen fijas. ¿Sí? Esa es la forma de poder proyectar en forma lineal. Entonces, acá ya tengo proyectado todos mis meses para el año 2021 bajo el método lineal. ¿Ya? Háganlo y me dicen si tienen alguna duda, si les funcionó o no les funcionó. Bueno, que la próxima semana tienen un ejercicio con nota grupal sobre esto mismo, y la subsiguiente es un trabajo individual sobre proyecciones. Así que tienen que desarrollarlo. Dígame, Jason. FN, F4. Desde un notebook, FN, F4. ¿Sí le funcionó? Ahí sí, vale. Profesor, yo me Profe. perdí el primer dato. ¿Cuál de todos? Pasó igual. ¿En ese? Sí, pero que la Fefi le diga su duda primero porque... Es que quizás es la misma que al llenar el cuadrito de función, creo que dijo. Ya. Verdad. La función. Acá estamos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el valor en X, ¿ya? Es la cantidad o es el año que vamos a proyectar. En este caso vamos a proyectar el año 2021. ¿Ya? 2021. 2021. Los valores que tengo en Y, donde dice conocido en Y, si ustedes ven la gráfica, los conocidos en Y son todos mis datos de fabricación de esos periodos. Entonces, mis conocidos en Y van a ser, en este caso voy a calcular todos los valores de los años 2015 hasta el 2020, conocidos en Y. Y los conocidos en X van a ser los años. Los años. Pero acá deben dejar las filas fijas, porque si no, como ya les mostré, se le mueve todo. ¿Cómo dejo fijo? Dejan apretado la tecla FN, F4, y me aparecen automáticamente estos símbolos de pesos. Cuando aparece el símbolo pesos al principio y entre medio, significa que eso va a quedar fijo. ¿Ya? Entonces me pongo de nuevo entre medio, FN, F4. Ahí estoy dejando fijo la columna y la fila. Eso es lo que estoy haciendo.
Y ahí eso ya lo puedo aceptar. Y ya puedo arrastrar. Como digo, si yo arrastro, me va a quedar fija, porque dejé fijo todos los años. Y se va a ir moviendo todos los datos hacia abajo de la fabricación que yo tenía en esos respectivos periodos de tiempo. Si yo le saco lo fijo, como digo, si yo le saco lo fijo, lo dejo así sin nada, se van a empezar a mover. Mira. ¿Se dan cuenta que se me movió? Eso estaría malo, estaría equivocado. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? Profesor, yo como le decía, me había perdido en el cómo poner el primer dato. Que puse la tabla, o sea, el gráfico. Ujú. Sí, ya lo hice. Mire, le comparto pantalla. Dale, espérame, déjame compartir. Ahí lo dejo para que puedan trabajar ustedes, para que la puedan terminar. Pero si estiro la logarítmica, no me va a pasar lo mismo que nos pasó con la lineal. ¿Correcto? Y eso no sería correcto, ¿sí? No, no es correcto. Si yo lo tomo hacia abajo esto, lo hago así, estaría malo. Eso no Y sería correcto. entonces, Eso es lo que le acabo de explicar. es que me perdí. Es que me perdí. Ya, por eso decía, estábamos proyectando esa recién, ¿cierto? Con la logarítmica. Ujú. Entonces ahora tomo estos datos, los bajo y me dio otra ecuación. Y esta ecuación la debo volver a escribir acá. Menos ahora 13.000, Ah, con los distintos puntos, o sea, según la ecuación de según la cada ecuación mes. de cada mes, sí. Entonces, si ahora tengo, ya hice con esa, voy a bajar a la siguiente y me entrega otra ecuación. Y ahí se la voy a escribir acá. Y así voy a ir bajando una a una. ¿Sí? Ah, ya, ¿Ok? Por eso, ya. vayan haciéndolo ustedes. Y exactamente con la polinómica, acá le voy a poner gráfico polinómico, o proyección. Polinómica. Esta va a ser proyección logarítmica. Ahí tengo dos, hicimos 4 métodos con un solo ejercicio. Entonces hicimos el método promedio, lineal, logarítmica y polinómica. Entonces fuimos buscando cuál se acercaba más. Lo que me interesa es que después ustedes investiguen, lean un poquito, estudien, cuándo ocupo el promedio, cuándo ocupo la lineal, cuándo ocupo la logarítmica, cuándo ocupo la polinómica. ¿Ya? Eso, ahí, Profesor, eso se va a ver a medida que cuál sea más exacta. O sea, en base a eso lo vamos a ver. una podría ser con el R cuadrado, pero hay hay información de cuando, por ejemplo, le había comentado, cuando ocupamos la exponencial, cuando los datos se tienden a elevar inmediatamente. O sea, cuando hay algo celular, cuando hay algo de bacteria, de microorganismos, cuando se multiplican y se van aumentando a niveles muy rápidos, ok, voy a ocupar una proyección exponencial o polinómica. ¿Ya? Cuando tengo datos de fabricación, una fabricación por lo general, ojo, no se tiende a elevar exponencialmente. Yo no tengo que fabricar, por ejemplo, hoy día 5, mañana 10, y pasado 1500, y pasado 3000, y pasado 1.000.000. No sé, la fabricación, por lo general, no son polinómicas, son más que nada lineal, podrían ser, ¿ya? Entonces, cada uno tiene usos y aplicaciones independientes. Por eso, investiguen, lean un poquito cuándo ocupo uno, cuándo ocupo la otra. Ya está muy tabulado, ¿ya? Como le digo, para niveles celulares, niveles de crecimiento de células, cosas así, por lo general se ocupan polinómica y logarítmica, ¿ya? Pero para fabricaciones no se suele ocupar esos datos, ¿ya? No se suelen ocupar. Pero sí también uno debe fijarse también en los índices de correlación, como lo vimos ahora, ¿ya? Ahí uno tiene que ir mirando ambas formas, ¿ya? Lo vimos, lo que hice con este ejercicio era demostrar que bajo un método y bajo, no sé, diferentes métodos, ¿cuál voy a ocupar?
Eso es lo que necesito que ustedes después analicen cuál ocupo y el por qué. Eso es muy importante. Entonces, termine este ejercicio. Uy, ya son las 10:10. Si quieren, tomamos un break. Y vamos a continuar después con el caso 2. Y te dejé un caso también, que es el caso del COVID, que era datos reales, que saqué hace un tiempo atrás. Cómo se tendía esta a exponencial, se elevaban los casos. Eso lo vamos a ver. Eran casos de acá reales de Valparaíso. ¿Ya? Así que tomémonos, terminen por si acaso, tomémonos un break. Son las 10:10 hasta las 10:20, 10:25 ya, ahora están apretados, 10:25, y ahí continuamos con los otros dos casos hasta las 11:10, 11:15 vamos a estar terminando. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, chicos. Si tienen